13 pasaron de las 11 de la mañana. A propósito de lo que nos planteaban con respecto a todo lo que está sucediendo a Colón, ¿no? Que tiene que ver ya no con lo futbolístico, sino con lo institucional. Y uno, la sensación que tiene, que puede ser compartida o no, porque en esto del fútbol casi nunca hay una manera de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero uno la sensación que tiene, después de haber escuchado ayer el diálogo con Enrique Cruz de Radio Sol, de la situación del presidente Godano, que charló con Enrique, es que más allá de los resultados deportivos, porque eso es muy difícil de poder preestablecerlo, nadie tiene la gran fórmula, esa es una realidad. Y a veces alguien que piensa que la tiene termina por escupir para arriba y las cosas no le salen tan bien. Pero el tema es que cuando los hechos deportivos son un fracaso encadenado de una situación tras otra, ahí sí, ya no es un problema de los jugadores, de los entrenadores, de los árbitros, de los directores técnicos que vienen y van, sino que pasa a ser un problema dirigencial. Y tratando de bucear más en lo profundo de lo que implicó la llegada de Víctor Francisco Godano a Colón, un Godano al que nadie le va a quitar ninguna pertenencia sabalera, ¿no? Esto no es como en la política, en el que hay muchos modelos de país posible. Aquí la idea del éxito deportivo como bandera en un club que además es muy futbolero es innegable, y la pertenencia de Godano a Colón es más innegable todavía, porque es un tipo que vino con su bolsito como jugador desde hace muchísimos años, 40 ya, quizás han pasado 45 años desde San Agustín, y que jugó en las inferiores y que jugó en primera siempre con mucha voluntad, y que seguro pasó los tiempos de no cobrar un mango y se la bancó, y que permaneció con su sentimiento inalterable, y que volvió después para dar una mano como técnico, y que fue dirigente en algún momento. En fin, nadie le va a quitar esa idea de pertenencia a Godano. Por eso a lo mejor tampoco sirve la idea de odiar a Godano, odiar a fulano, odiar a Mengano en un club. Sí, lo que está claro es analizar la gestión de Godano y todo aquello otro de su pertenencia, de su honestidad. Nadie se lo quita. Pero sí es cierto también que hasta el momento ha demostrado una incapacidad para estar al frente de una institución que tiene varias lecturas posibles. Yo me quiero remitir a una situación puntual que sucedió cuando Godano ganó las elecciones. Él tuvo dos actitudes que le denotaron un problema de escala. Cuando Godano asumió como presidente de Colón, empezó a mostrar que el modelo que él detentaba era el modelo que a él lo tuvo como un pibe que venía de un pueblo, que tenía que bañarse con el agua fría porque no había leña para la caldera, que se jugaba en un romanticismo de tribunas de maderas y viajes como fuera, que los hinchas vendían un par de zapatillas para ir a ver un partido y con eso alcanzaba, que los dirigentes ponían urnas en la puerta para juntar dinero y que con eso le pagaban el sueldo a los jugadores porque al club no entraba un mango. Y Godano se quedó con aquel modelo. En el camino pasaron cosas. En el camino Colón ascendió, Colón construyó un nuevo estadio. En el camino Colón jugó la final de la Sudamericana, fue a la Libertadores, le ganó al San Pablo en el Morumbí. Se cargó muchas veces por goleada a River, a Boca. Trajo jugadores de jerarquía internacional. Armó un predio, fue sede de la Copa América. Lo tuvo así como lo había tenido a Pelé, a Messi y a Maradona, pisando el cemento y el césped del Brigadier López.
y por sobre todas las cosas salió campeón. Salió campeón, cosas que antes los que sueñan en blanco y negro ni siquiera se la imaginaban. Ante ese escenario contextual, Godano viene con un modelo que atrasaba. Y yo les decía recién, no es que me perdí, hay dos situaciones que le hacen o que nos permiten presumir que tenía un problema de escala. La primera es la designación del entrenador. Elige a Delfino, un tipo que se le parecía bastante a Godano, que había hecho toda su carrera con mucho sacrificio, desde Sunchales, en el fútbol del ascenso, con equipos de ascenso, pero que tenía un severo problema de escala para saber dónde estaba ubicado y que cuando estuvo en la cima no se lo pudo sostener en la espalda. Y lo otro, no sé si ustedes lo recuerdan, es que Godano asumió y se fue a Europa. Se fue de vacaciones a Europa. Y ustedes dirán, pero ustedes se meten con el tema del fútbol si hacen otro tipo de análisis en el programa. El tema es que el tema del fútbol en una ciudad como Santa Fe implica que si asumimos que Colón es una mayoría, ¿cuántos hinchas tiene en la ciudad? Más de 300.000. ¿Cuántos en el resto de la provincia? ¿Cuántos en un montón de otros lugares? Cuando sos presidente de un club como Colón, estás administrando la pasión de por lo menos 500.000 de personas. Más que los habitantes de la mayoría de las ciudades argentinas. Y eso es lo que no entendió Godano primero que nada. Por eso se fue de vacaciones cuando tenía que armar el equipo. Lo otro que hizo, y personalizamos en Godano porque pudo estar rodeado de un grupo de bien intencionados y de tal pertenencia sabalera como la que tiene él, pero que jamás habían tenido la posibilidad de administrar un club y que además, por el peso específico de la figura de Godano, terminan siendo casi personajes ignotos en la vida de Colón. La gente fue a votar a Godano, no a quienes lo acompañaban, ¿no? Y por eso hacemos hincapié en la figura de Godano, que superado por esta situación, primero nunca pudo salir a declarar nada. Generalmente hablaba por él el tesorero, algo francamente insólito. Toda vez que hablaba, lo único que hacía era llenar de dudas. Ayer, cuando habló, no sabía de la situación de Marcos Díaz. En otra ocasión, cuando habló, no sabía cuándo terminaba el contrato de algunos jugadores como Garrido o Rossi. Y ante el no saber, prefirió, uno no sabe si por incapacidad o también por supervivencia para cuidar sus espaldas, casi siempre trasladar el problema a otro. Cuando trajo a Delfino, traía lo que Delfino quería. Entonces, si Pulga Rodríguez, más pleno que ahora, más activo que ahora, quería venir, decían, no, Delfino no lo quiere, o no lo quiere Goltz, o no lo quiere Bernardi. ¿Quiénes son en la historia de Colón los que no lo querían para decidir por sobre un presidente? Después dijo, bueno, me voy a cubrir con Iván Moreno y Fabianesi, que trajo, sin que lo pudieran explicar, a Rivarola, que se fue antes de asumir, y a Maceratesi. 3 sueldos importantes en la Primera B Nacional. Y se escudó en Moreno, que armó el peor equipo que la historia de Colón recuerde. Entonces Godano nunca es, siempre es otro. Y después lo trajo a Ileana y le permitió traer a tipos como Soto, como García, al que no solo no le conocemos la cara, sino cómo juega porque se lo pasó lesionado, o como Castro, que tuvo muy pocos minutos y solo metió un gol. Y tampoco era Godano, hizo lo que le dijo Ileana. Entonces, ante este severo problema de escala, ante este desborde total de la situación, y aún entendiendo la buena fe y la pertenencia sabalera de Godano, ¿qué le queda de acá en más? ¿Qué es un equipo, un club ordenado, como decía ayer? Porque hasta ahora todo lo que hemos escuchado es que ingresa dinero por Chancalay, por Mesa, la cuota de Pierotti, la cuota de aquel otro, la cuota de este, y no nos han explicado qué es lo que ha pagado Godano para ordenar las cosas. Y después, ¿qué es estar ordenado en un club de fútbol? No deberle al verdulero, no deberle al barrendero cuando hay una ley de salvataje que te permite convivir con las deudas, o tener un equipo
que te permita presumir que el único modo de ordenar económicamente una institución es vender jugadores, y que si das la pena que estás dando, no solo que no vas a ascender, sino que te descapitalizás y todo lo que tenés vale un montón menos. ¿Qué es ser ordenado si todos los días te invade el desprestigio? Y aquellos primeros partidos en los que Colón era el equipo al que los rivales venían y se sacaban selfies con la tribuna de fondo, a al que no lo respeta absolutamente nadie, lo golea Gimnasia de Jujuy, se le para de manos Talleres de Remedio de Escalada, le da vuelta a un partido de Defensores Unidos de Zárate, o ningún referí le cobra un penal, ni siquiera si entran al área y lo chocan con un colectivo a un jugador de Colón. ¿Qué es ordenar si nadie piensa que vos valés demasiado? ¿Qué es ordenar si 2 años después las inferiores siguen siendo lo mismo, más allá de que tuvieron el buen tino de llevarlas a jugar a la primera división? ¿Qué es ordenar? ¿Dar por sentado que hay que arreglar un baño o poner iluminación? Esos son los logros. A eso hay que hacerlo, claro. Pero un club de fútbol que administra una pasión de más de 500.000 hinchas es mucho más que orden. A veces se necesita un poco de desorden, porque si no la pasión se duerme. Y a veces se necesita un poco de osadía, porque el conservadurismo no lleva a ninguna parte. Y a veces se necesita empezar a soñar en colores, porque los Excel del ordenamiento se construyen en blanco y negro. Y si uno percibe, por pertenencia y por sentimiento sabalero, que ninguna de estas cuestiones pueden llevarse a cabo, o porque no salieron, o porque en el camino se descubre que no había capacidad, el mayor gesto de grandeza que se puede tener cuando se administran tamaños sentimientos es generar las condiciones para irse, y para irse lo antes posible, porque después puede ser demasiado tarde.